Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este precioso país. En esta mañana cumplimos lo establecido y obedecemos lo establecido en Hebreos 13:3 y también le damos gracias a Dios por permitir que este mensaje se esté compartiendo en los centros de detención femeniles en diversas naciones. Nuestro tema de hoy le hemos titulado La razón de los pleitos familiares. Y empezamos diciendo, ¿por qué escribió Pablo a los cristianos romanos? Lo que dice el capítulo 12 y 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando Pablo escribe esto, sabía que habían conflictos interpersonales. Otras referencias en la epístola apuntan a lo mismo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otras palabras, en Romanos 14, Pablo estaba diciendo, hermanos, yo sé que ustedes tienen conflictos y diferencias de opiniones, pero no dejen que sus diferencias abran una brecha entre ustedes. Esto es recurrente en la primera carta de Pablo a los Corintios. El primer asunto que aborda Pablo es el problema de los conflictos y divisiones. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Aquí vemos la razón, amigas y hermanas, para que esta petición continúe en el siguiente versículo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Las relaciones entre los miembros de la iglesia habían llegado a ser demasiado tirantes. Estaban echando a perder su testimonio frente a todo el mundo. Estas personas necesitaban con desesperación ayuda para aprender a resolver sus conflictos. Otras cartas del Nuevo Testamento contienen peticiones similares e indican que el tema solución de conflictos es de inmensa relevancia. Pablo escribe en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Santiago declara a los creyentes esparcidos entre las naciones, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En Santiago 3, versículo 18, y en el capítulo 4, versículo 2. El punto de vista de Santiago no es solo académico, ya que los conflictos eran muy comunes entre la gente a quien Santiago escribió. Desafortunadamente, la situación es igual hoy en día. Todavía vemos a cristianos morderse y consumirse unos a otros en el hogar y en la iglesia cuando luchan y riñen continuamente. En muchas familias, aún las cristianas, la discordia es algo normal. Te pregunto, amiga y hermana, ¿qué de ti y tu familia? ¿Batallas algunas veces con otros miembros de tu familia? ¿Has contendido con tu patrón, con tus compañeros de trabajo, con el pastor, con tus vecinos, con tus compañeras en la iglesia? Estoy segura de que no hay nadie que esté leyendo este libro que nunca haya tenido un conflicto con alguien. Algunos tienen más que otros, pero si somos honestos, admitiremos que sí hemos tenido conflicto con otros, incluso con los miembros de nuestra familia. ¿Por qué los desacuerdos son inevitables?
porque hay diferencias en casi todo, porque la gente no se pone de acuerdo, y eso es prueba de que en los matrimonios, cuando no son la voluntad de Dios, persisten. ¿Y cuál es la respuesta? Adán y Eva fueron hechos uno para el otro, la pareja perfecta, especialmente por Dios. Aún así se decepcionaron uno del otro. Adán culpó a Eva por haberle dado a comer la fruta prohibida. Eva le echó la culpa a la serpiente, inclusive culparon a Dios. Rebeca e Isaac fueron juntados especialmente por Dios. Dios guió al siervo de Abraham hasta Rebeca para que sea la esposa de Isaac, como dice Génesis 24. Pero el libro de Génesis revela que ellos también tenían sus desacuerdos. Esto no significaba que Dios se hubiera equivocado, solo que necesitaban aprender a congeniar, como hoy en día lo necesitamos. Al contrario de los pensamientos de muchos, hermanas y amigas, la diferencia entre un hogar feliz y uno infeliz no es la presencia o ausencia de diferentes puntos de vista. La diferencia básica es que en el primer hogar la gente enfrenta y resuelve sus conflictos, mientras que en el segundo no saben cómo hacerlo. Por eso los consejeros familiares explican. Vamos a reaccionar ante la idea tonta de que la casualidad lleva a los hombres a imaginar que pueden casarse con una esposa que es una perla, de la misma forma que uno puede ganar la lotería. Además, sería muy difícil estar casado con una perla si crees que no estás a la misma altura que ella. Lo que realmente cuenta es que los dos trabajen juntos para conseguir la felicidad matrimonial. Esa es una meta por lograr, no un privilegio concedido, no más porque sí. La incompatibilidad emocional es un mito inventado por abogados faltos de argumentos para pedir divorcios. También es una excusa común que usa la gente para esconder sus propias fallas. Ojalá y que los que se divorcian por incompatibilidad emocional reconocieran cada uno su parte. Hay malos entendidos y fracasos que, sin embargo, pueden ser corregidos cuando y donde hay voluntad para hacerlo. Paul Turner expone verdaderas y bíblicas verdades sobre la felicidad matrimonial y familiar. Los miembros de una familia van a tener algunas luchas para entenderse. Es parte del proceso. Aunque la felicidad familiar no llega de manera automática, puede ser alcanzada por medio del trabajo duro. Si tú eres los que dicen, nunca hemos tenido un conflicto porque estás cuidando tu imagen, te darás cuenta de lo siguiente. Algunos aseguran y están de acuerdo con esta declaración diciendo, nunca hemos tenido conflictos en nuestro matrimonio o familia. Tal aseveración sugiere dos posibilidades. Uno, que tienen desacuerdos pero temen decírselo uno al otro. Y vamos a recordarnos de un caso relacionado con este tema. Una pareja grande vino en busca de consejos porque la esposa estaba experimentando una depresión profunda. Ya no quería vivir, solo se sentaba a llorar. Cuando el consejero familiar decide explorar esa relación matrimonial y le pide que le dijera algo de su matrimonio, ella veía a su esposo y respondió, mi esposo y yo nunca hemos tenido un conflicto. Y su esposo asintió con la cabeza. ¿Quieres decir que has estado casado por 45 años y nunca han tenido una diferencia de opinión con tu esposo? ¿Han estado de acuerdo absolutamente en todo? Pues he tenido diferencias con él, pero nunca hemos peleado. ¿Cómo podrías explicar esto? Ella dio un vistazo avergonzada a su esposo otra vez y dijo con mansedumbre, no tenemos pleitos porque guardo mis opiniones para mí misma. Muy al principio de nuestro matrimonio, cuando mostré mi desacuerdo con él sobre algo, él dijo, no peleemos, no me gusta pelear. Así que aprendí que nos llevamos mejor si me guardo mis ideas para mí. Aunque esta mujer aseguraba que nunca había tenido un conflicto con su esposo, en realidad nunca habían tenido un conflicto externo. Y es que ella había suprimido sus ideas para mantener la paz en la familia.
45 años viviendo una tormenta silenciosa. Aunque tenía inteligencia para juzgar independientemente y sacar conclusiones diferentes, no sentía esa libertad de compartir sus pensamientos con su esposo. Su supuesta falta de discordia en su matrimonio era más un mito que realidad. Otra opción. La otra posibilidad es que cuando la gente dice que nunca ha tenido conflictos, sí puede ser cierto. Puede ser que tengan desacuerdos, pero los resuelven antes de que sean conflictos. Un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo, intelectual. Un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. No es que estas personas sean copias de otras, no para nada, sino que tienen sus propias opiniones y las comparten y responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. Vamos a hablar ahora acerca del dolor de la discordia. Los datos bíblicos, registros históricos y experiencia personal indican que en las relaciones interpersonales los desacuerdos son inevitables. Tu felicidad personal es afectada gracias a la forma en que manejas los desacuerdos que surgen. La Escritura declara en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo opuesto también es verdad, ya que la mayoría de la gente dice que no hay mayor desánimo que el resultante de una discordia familiar sin resolver. Una amiga del Dr. Wayne atravesó un periodo de dolor intenso e incertidumbre con los colores flotantes. Se mantuvo emocionalmente estable cuando casi pierde la vida, cuando su independencia estuvo amenazada, cuando tuvo que padecer la muerte de algunos miembros de la familia y cuando ciertos miembros de la familia estaban teniendo problemas severos. Sin embargo, al tener un desacuerdo con su esposo que no pudo superar, le invadió una depresión muy profunda. Ese desacuerdo afectó su felicidad personal más que lo anteriormente padecido. Tomen nota. La manera en que respondes a los desacuerdos afectará tu rendimiento en el trabajo. Muchas personas con talentos, con alta escolaridad, tropiezan en su carrera debido a su incapacidad de relacionarse con otros. Una conocida del Dr. Mac tuvo 19 trabajos en 19 años. Tomaba un trabajo pensando que iba a ser feliz, pero pronto ella y su patrón u otro empleado veían las cosas de diferente manera. Al poco tiempo se sentía insatisfecha y empezaba a buscar otro trabajo. Al llegar a la edad de 40, experimentó una depresión severa porque al repasar su vida se dio cuenta que casi nada había alcanzado. Aunque era una mujer de muchas habilidades, su incapacidad de manejar los conflictos limitó seriamente sus logros ocupacionales. Hermana y amiga, saber cómo manejar los conflictos es también un asunto crítico en el servicio cristiano. Te voy a dar un ejemplo. Beto y María, que son seudónimos, había Beto sido pastor por 20 años. Pastoreó 6 congregaciones en ese tiempo y María había experimentado 5 colapsos nerviosos. Fueron a ver al consejero familiar porque María estaba al borde de otro colapso. Al recabar datos, el consejero se dio cuenta que cada colapso de María coincidía con sendos conflictos surgidos en las congregaciones. En la mayoría de los casos, un grupo de personas de la iglesia estaba infeliz por algo que el pastor o su esposa o su familia habían hecho. María no sabía cómo responder a esas dificultades. Mientras meditaba en lo que pensaba, se sentía herida, ansiosa, intimidada y frustrada por dentro. ¿Te identificas, amiga y hermana? Por fuera pretendía que nada estaba mal y trataba de simplemente evitar estas personas que actuaban sin razón y sin apreciación. Gradualmente,
La presión interna llegaba a ser tan intensa que se volvía loca. La manera en cómo este pastor respondía a los conflictos era totalmente diferente. María era una internacionalizadora, una suprimidora, pero su esposo Beto era un confrontador. Al surgir conflictos se decidía y explicaba una y otra vez el por qué su posición estaba bien y las otras posiciones estaban mal. Finalmente, la gente hacía una de tres cosas: capitulaban, se confabulaban contra el pastor o salían de la iglesia. Y al final de la controversia, sí eran muchas las personas que adoptaban una de las dos últimas formas. Por lo tanto, este pastor y su esposa se cambiaban a otra congregación. La felicidad de este pastor y María estaba siendo destruida por su manera inadecuada de manejar los desacuerdos. Además, su eficacia para servir a Cristo declinó de manera considerable. ¿Ven lo que les comentaba hace un momento? Eran personas talentosas que podrían haber contribuido grandemente a la contribuido grandemente a la edificación de otros cristianos. Desgraciadamente, su labor como pareja ministerial era deteriorada severamente debido a su manera de manejar los conflictos. Para concluir el tema de por qué pelean las familias o los pleitos familiares, vamos a hablar ahora de la bendición de la paz. Santiago 3:18 declara que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermana y amiga, ¿quieres tener una cosecha de justicia en tu familia? Santiago dice que no debes esperar que esto ocurra en un hogar marcado por riñas y pleitos. Ocurrirá en familia donde los pacificadores están sembrando paz continuamente. Ellos van a tener una cosecha de justicia. El Salmo 133 enfatiza el mismo pensamiento. Compara la unidad en la familia con el aceite de ungir que era vertido sobre Aarón cuando lo apartaron para su ministerio sacerdotal. En Éxodo 29, versículo 7 y 30, versículo 25. De esa manera fue consagrado para el uso del Señor. El salmista parece estar diciendo que cuando mantenemos la unidad, previniendo o resolviendo conflictos, nosotros como Aarón somos apartados especialmente para el servicio del Señor. En una atmósfera de paz y unidad, Dios nos bendice y usa de una manera especial. Por lo tanto, y como consecuencia, tenemos que evitar y resolver los conflictos. Otra fase en este salmo se expande más este concepto. El salmista compara la paz y la unidad entre hermanos, como dice el Salmo 133:3, al rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entre las lluvias de temprano en la primavera y muy tarde en el verano, poca precipitación cae en Palestina. Para que crezcan las plantas necesita más humedad. Afortunadamente, a menos que ocurra condiciones severas, muchas áreas de Palestina se bendicen con rocío pesado. En ningún lugar, sin embargo, era tan pesado como alrededor del monte Hermón. Como resultado, los campos de esta área usualmente producían cosecha abundante. De manera similar, el salmista indica que la bendición de Dios cae abundantemente sobre la gente, individuos, familias, iglesias que aman la unidad. Condiciones de sequía pueden prevalecer todo alrededor de tales personas y fuerzas de maldad pueden oponerse a la obra de Dios en sus vidas. Pero en sus relaciones, adentro y fuera del hogar, la bendición de Dios produce una cosecha de justicia. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias
porque como dice tu palabra, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te pedimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas tener y permanecer en la cosecha de justicia en nuestra familia. Entendemos, Padre, que no puede haber una familia en paz si está marcado por riñas y pleitos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a ser pacificadores, sembrando la paz continuamente en nuestros hogares, para que tengamos esa cosecha de justicia. Te pedimos por la unidad en la familia, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a mantener esta unidad, previniendo o resolviendo conflictos. No permitas, Padre Santo, que cuando surja un conflicto en la familia, lo tapemos, lo evadamos o lo dejemos sin resolver. Porque tú, Padre, bendices las atmósferas de paz y de unidad. Te pido que tu Hijo sea glorificado, Señor, al permitir que la bendición tuya caiga abundantemente sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre la iglesia que llama y ama a la unidad. Glorifica a tu Hijo, Señor. Y gracias por la bendición tuya que produce una cosecha de justicia. En el nombre de Jesús, amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.